La opinión general sobre la Inquisición española es que fue uno de los periodos más vergonzosos de la historia católica. Se convirtió en sinónimo de crueldad, tiranía y fanatismo religioso. Sin embargo, esta imagen es falsa, está tergiversada. Fue creada hace más de 4 siglos y perpetuada desde entonces. Sin embargo, la verdad es que las Inquisiciones, tanto la Inquisición medieval como la española, fueron consideradas las mejores en las cortes de Europa. Utilizaron la mejor forma de derecho romano que se conocía en ese momento, y en todo caso se les consideró indulgentes. Cada juicio de la Inquisición se registró meticulosamente y todavía existen una gran cantidad de esos registros. Se guardan en bibliotecas como esta. En los últimos años, estos archivos se han abierto al estudio de los historiadores. Si la imagen de la Inquisición española está cambiando, ¿cómo y por qué fue tan mala en primer lugar? En el siglo XVI, España se había convertido en el país más poderoso de Europa. Los barcos españoles surcaban regularmente el Océano Atlántico hasta el Nuevo Mundo y fueron los primeros en descubrir el Pacífico. Los reyes austrias de España ocuparon territorios en muchas otras partes de Europa. Controlaban no solo España, sino también los Países Bajos, el norte de Italia y Nápoles. España se volvió inmensamente rica y poderosa. Antes de que esto sucediera, los cristianos españoles debieron luchar durante muchos siglos para recuperar sus tierras perdidas a manos de los musulmanes. Esta lucha y victoria final de la conquista cristiana de Al-Ándalus es conocida como la Reconquista. Los siglos de guerra en que los españoles hicieron retroceder las invasiones musulmanas ciertamente les afectaron. Les dio a los españoles una mentalidad cerrada en la que se veían a sí mismos como defensores de la fe. Los musulmanes invadieron a España por primera vez en el 711 después de Cristo. En el 758 ya habían conquistado prácticamente toda la península ibérica. Pero la resistencia cristiana del norte de la península se mantuvo fuerte y comenzó la reconquista casi de inmediato, haciendo retroceder a los musulmanes. Muchos caballeros cristianos manifestaron haber visto al apóstol Santiago ayudándolos en las batallas contra los musulmanes. Hubo que esperar hasta 1492 para la completa reconquista de España y Portugal. A medida que los reinos cristianos avanzaban, grandes poblaciones de musulmanes quedaron atrás. También quedaron atrás cristianos y judíos que no habían sucumbido a la fe musulmana, ya fuera por conversión o por la fuerza. La península ibérica era una zona fascinante. Y en muchos sentidos existía una paradoja. Había cristianos, musulmanes y judíos, y en algunas ciudades llevaban también el intercambio cultural que se percibe en la arquitectura que sobrevive. Sin embargo, subyacente a esto, a veces superponiéndolo, tienen lugar las cruzadas, y desde principios del siglo XII hasta finales del siglo XV se originaron las cruzadas que indudablemente enfrentaron a los cristianos y a los musulmanes. Antes de que surgiera la Inquisición española, a finales del siglo XV, existía lo que se conocía como la Inquisición medieval. Hay que recordar que hubo muchas áreas donde la Inquisición medieval nunca intervino, y zonas en las que nunca apareció. Intervino especialmente
en la región del sur de Francia y en el norte de Italia. Los judíos y musulmanes nunca fueron juzgados por la Inquisición. Solo un cristiano podía ser declarado culpable de herejía. Bajo el reinado de los reyes cristianos existió un estado de armonía entre las tres religiones predominantes del país. España y Portugal no intentaron adoctrinar a las religiones más minoritarias por la fuerza. Durante el período medieval vemos cómo judíos y musulmanes ascendieron a altos cargos. El rey Enrique IV de Castilla, por ejemplo, tenía varios judíos y musulmanes destacados en su séquito. En toda la España medieval hubo un flujo constante de conversiones de las religiones minoritarias al cristianismo. Algunos se convirtieron para evitar la discriminación de la población, pero muchos lo hicieron por convicción. A menudo los judíos eran despreciados por la mayoría de la población, por sus actividades de préstamo de dinero, convirtiendo a los cristianos en deudores y a los judíos en acreedores. La usura estaba prohibida para los cristianos. A los que provenían de religiones minoritarias se les denominaban conversos, un término que se utilizó durante mucho tiempo para designar a los judíos que básicamente se convertían por el ascenso social, aunque no siempre se aplicaba de manera justa. En la España del siglo XV, hubo una serie de levantamientos populares contra los judíos que llevaron a muchas conversiones de judíos al catolicismo. Y con el tiempo, estas conversiones y los denominados conversos realmente desarrollaron su propia cultura orgullosos de ser judíos y católicos. Nadie debería ser forzado a convertirse en cristiano, aunque a veces sucediera a nivel local. Esto siempre ha estado en contra de la enseñanza católica, porque para que una conversión sea auténtica ha de ser libre. Una cosa que no se nos permite hacer es usar la fuerza para tratar de llevar a la gente al bautismo. Cristo no quiere que usemos la violencia o las amenazas para llevar a la gente a la iglesia, al bautismo, porque quiere que la conversión sea un acto inspirado por el amor de Dios y no por el miedo a las penitencias. Temporal penalties. A veces, sin embargo, las conversiones al cristianismo acontecieron debido al trabajo de misioneros, como por ejemplo San Vicente Ferrer. En 1413, San Vicente Ferrer organizó un debate entre destacados eruditos judíos y cristianos, celebrado en Tortosa, Aragón. Para los cristianos, el ponente estrella fue el converso y médico papal Joshua Lorki, quien tomó el nombre de Jerónimo de Santa Fe en el momento de su conversión. Después de este debate hubo muchas conversiones voluntarias al cristianismo. Casi 3.000 judíos fueron bautizados. En Aragón, esto provocó la conversión de muchas familias judías adineradas. Algunos dicen que la ferviente predicación de San Vicente provocó disturbios antijudíos, pero también intervino en varias ocasiones para detener la persecución de los judíos. Muchos judíos abandonaron España en este momento, otros prefirieron quedarse como conversos al cristianismo. Más de la mitad de la España medieval era una llanura ardiente, estéril e inerte. La vida era dura y difícil para ganarse el sustento. Los españoles anhelaban la Hispania cristiana unificada, legada por los romanos. El sur de España todavía estaba en posesión de los musulmanes, y en los reinos cristianos todavía no había surgido un líder unificador. Sin embargo, todo eso iba a cambiar. En 1469, Fernando, heredero del trono de Aragón, e Isabel, heredera de Castilla, se casaron, poniendo así fin a siglos de rivalidad entre los dos grandes reinos españoles y uniendo el país. La corte real solía reunirse en el monasterio de Santo Tomás, en la ciudad de Ávila.
La gran H que vemos incorporada en la fachada simboliza con orgullo la Hispania reunificada. El rey Fernando y la reina Isabel eran cristianos devotos. La propia reina es conocida como Isabel la Católica. No querían nada más que paz y unidad para su reino, que durante tanto tiempo había sido devastado por las invasiones, la ocupación y división territorial. Hubo un tiempo, antes de la llegada de los musulmanes a España, en el siglo VIII, en el cual el país había sido católico bajo el reinado de los visigodos. Los reyes católicos buscaban restaurar ese periodo bajo la unidad de la fe católica. Creían firmemente que la fe católica sería una fuerza vinculante si se practicaba fielmente. Sin embargo, existía la preocupación de que los judíos y musulmanes recién convertidos estuvieran practicando en secreto sus antiguas creencias. Este fue un factor determinante que provocó varias revueltas. Esto finalmente llevó a Fernando e Isabel a ordenar la expulsión de España de todos los musulmanes y judíos en 1492. Pero, primero, Fernando e Isabel solicitaron el consentimiento del Papa para instituir la Inquisición en Castilla. En 1478, el Papa Sixto IV otorgó a los reyes la autoridad total para nombrar a los inquisidores. Fernando e Isabel estaban muy decididos a asegurar la unidad religiosa y su autoridad política. Los reyes intentaron manejar ambas cosas, ya que para ellos no inculcar la unidad religiosa era una afrenta a Dios y perder poder político era una afrenta a su autoridad. La Inquisición estaba dirigida principalmente hacia los conversos, que era un término común utilizado para denominar judíos y musulmanes convertidos. A veces a los musulmanes conversos se les conocía también como moriscos. Bajo el escrutinio de la Inquisición, al igual que en la Alhambra, rechazaron la ortodoxia católica y adoptaron otras formas de espiritualismo místico. En 1482, como parte de su campaña para unificar España, el rey y la reina instigaron el empujón final de la Reconquista, para reclamar la última parte de su país aún en manos musulmanas. Fernando e Isabel conocían la herencia cristiana de España, pero creo que realmente consideraban un país heterodoxo como una afrenta a la fe cristiana y a su propia autoridad. Entonces, estaban decididos a conquistar toda la península, aunque tenían derecho a ello, y luego a llevar la fe cristiana a un nivel superior, a un nivel más puro. En 1492, el emir Boabdil entregó las llaves del Palacio de la Alhambra de Granada a los cruzados, completándose así la reconquista de España. «1492 fue un año importante por otras dos razones. Primero, Cristóbal Colón convenció a la reina Isabel para que patrocinara su viaje de exploración. Su objetivo era descubrir una nueva ruta a la India, aunque lo que realmente descubrió fue América. El segundo fue un decreto, emitido por los reyes, ordenando la expulsión de judíos y musulmanes que no se convirtieran al cristianismo. Esto provocó mucho sufrimiento para los que tuvieron que marcharse. Sin embargo, esto no fue solo un acto caprichoso de la reina. Hubo muchos en la comunidad judía que participaron activamente en socavarla y subvertir la fe. Tomás de Torquemada fue el gran inquisidor de la Inquisición española, el primero, y no sabemos si era un hombre malvado, pero sí que era un hombre muy celoso. Había muchos rumores sobre los conversos, que eran criptojudíos, y había mucha animosidad entre las familias antiguas y las nuevas. A menudo, los vecinos a quienes no les agradaban los conversos los acusaban y decían: «No, esta persona es un criptojudío».
En ocasiones trataban de ajustar cuentas o eran familias tradicionales que odiaban a los conversos. Al principio se dieron muchos testimonios falsos y no hubo un seguimiento adecuado. Al frente de la Inquisición española estaba el Inquisidor General. El más famoso de ellos fue Fray Tomás de Torquemada, quien de hecho era de un linaje de converso. El Inquisidor General presidía el Consejo de la Suprema, que estaba formado por 6 miembros, todos nombrados directamente por la corona. ¿Por qué te han traído ante mí? Señor, también me complacería saber la razón. Está acusado de hereje. Dios sabe que soy inocente de ese cargo. ¿Crees en Cristo nacido de la Virgen, sufrido, resucitado y ascendido al cielo? ¿Y ustedes, consejeros, no lo creen? Lo creo completamente. Yo creo igualmente. ¿Crees que nosotros lo creemos? Que no es lo que se te pide, sino si tú lo crees. Cuando el tribunal inquisitivo llegaba a un pueblo, concedían 30 días de gracia para las confesiones de los acusados de herejía, que luego debían hacer penitencia. La mayoría de los juzgados por la Inquisición eran conversos, acusados de practicar sus antiguas creencias mientras pretendían ser cristianos. Señor, si he cometido un error, soportaré de buen grado las consecuencias y únicamente con misericordia ayudaré a evitar sin culpa la infamia de la que se me acusa. La penitencia y la misericordia se conceden solo a los que confiesan. Sin embargo, se consideraba que la brujería era más un problema psicológico que una herejía. Los hombres del tribunal eran canónigos y teólogos con formación universitaria. Si alguien era acusado de acostarse con el diablo, matar bebés o volar, se volvían escépticos y necesitaban pruebas. La Inquisición rara vez utilizó la tortura y en comparación con los tribunales civiles y el resto de Europa fue muy leve. Contrariamente a la percepción pública, la doncella de hierro nunca se utilizó. Pensamos en la tortura como un tipo de castigo. La tortura en el mundo antiguo y según el derecho romano es un recurso judicial. Se usa en casos muy raros, cuando sabe que alguien está mintiendo. Esa era la ley antigua, la ley romana. Dado que la Inquisición se basó en la ley romana, podrían usar ese recurso. Sin embargo, todos los manuales de los inquisidores dejaban claro que debido a que se trataba de un tribunal de la Iglesia, debería usarse aún menos. Aún así hacían todo lo posible para usarlo. De nuevo, el uso de la tortura fue extremadamente raro durante la Inquisición, pero ocurrió a veces según esas estipulaciones. De hecho, hay constancia de que algunos presos, que fueron recluidos en cárceles civiles, blasfemaron para ser trasladados a las cárceles de la Inquisición. Los inquisidores eran generalmente dominicos. A todos los clérigos de la Inquisición se les prohibió utilizar la tortura o pronunciar la pena de muerte. Eso quedaba a criterio de la autoridad civil. A un hereje se le permitía confesar y hacer penitencia, aunque los que recaían o no se arrepentían podían ser ejecutados. La herejía se consideraba alta traición porque el rey basaba su autoridad en Dios y su Iglesia. Un hereje afirma que están equivocados. Los condenados podían ser quemados en la hoguera después de ser liberados bajo custodia civil. En algún momento solo se quemaron sus efigies. Todos los condenados por herejía tenían que asistir a la procesión penitencial llamada auto de fe o acto de fe. Aquí las sentencias las dictaban las autoridades civiles, que podían ir desde la pena de muerte hasta una penitencia, como ir de peregrinaje. A veces se comprometieron a usar el sombrero de San Benito por el resto de sus vidas. Esto les causaría una gran vergüenza a ellos y a sus familias. La Iglesia no ejecutó herejes. En los 6 siglos de existencia de las Inquisiciones, unos 10.000 herejes obstinados fueron entregados al poder secular.
Dado que la herejía se consideraba en general un delito de traición a la patria, punible con la muerte, el Estado los trató en consecuencia. Además, uno de los cometidos de la Inquisición era la censura de libros que podían difundir ideas heréticas. En la Biblioteca Vieja de Salamanca hay una copia del índice. España había emergido a principios del siglo XVI como el país más poderoso de la cristiandad. Era enormemente rica y muy católica. Sin embargo, en 1517 iba a suceder algo que dividiría la cristiandad en dos y conduciría a la Reforma protestante. Cuando Martín Lutero clavó sus tratados en la puerta de la iglesia de Wittenberg, fue la fuerza cortante del catolicismo lo que tanto le preocupó. Y España, siendo el país católico más poderoso, pronto se convirtió después de la propia Roma en el principal objetivo de los protestantes. Esta fuerza del catolicismo todavía se puede ver hoy en las procesiones penitenciales de Semana Santa. Estas procesiones suceden por toda España durante la Semana Santa. En 1547, los ejércitos de Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de los Austrias, y también rey de España, destruyeron por completo las fuerzas protestantes en la batalla de Mühlberg. Esta devastadora derrota de los reformadores intensificó su odio hacia la Iglesia católica. Incapaces de derrotar a los ejércitos católicos en el campo de batalla, necesitaban una nueva arma, que encontraron a través de la propaganda y los nuevos medios de comunicación del momento, la imprenta. No solo estaba en juego la reforma, sino también el nacionalismo. Los países protestantes tuvieron que convencer a su propia gente de que España y la Iglesia católica estaban completamente podridas. Los reformadores protestantes utilizaron la propaganda y la imprenta con gran efecto. No les preocupaba que la mayor parte de lo que estaban imprimiendo estuviera muy lejos de la verdad. Los españoles fueron descritos como uno de los pueblos más viles. El rey español no respondió de manera similar. Sintió que las mentiras y los subterfugios estaban por debajo de él. Un rey católico debe actuar con dignidad y honor. Para cuando Felipe II subió al trono, España se había vuelto aún más poderosa y rica. En solo 100 años había pasado de ser un remanso de Europa devastado por la guerra a su país más poderoso. Y para España, las Américas se habían convertido literalmente en una enorme mina de oro. El Escorial se construyó durante la época dorada de España en el siglo XVI, cuando era la superpotencia del momento. Felipe II no solo quería un palacio, sino también un retiro, por lo que construyó esta hermosa estructura vasta pero austera, que no solo es una residencia real, sino un monasterio. Los españoles pusieron fin a la práctica del sacrificio humano entre los aztecas, quienes tenían un festival cada uno de sus 18 meses del año y donde el sacrificio humano era obligatorio. Como paganos conquistadores, los nativos no tenían derechos civiles. Un dominico, el padre Francisco de Vitoria, llevó el caso de los indígenas al rey de España. El sacerdote incluso es conocido como el padre del derecho internacional. Los dominicos, los franciscanos, los jesuitas fueron en manada al Nuevo Mundo. Y tenemos innumerables ejemplos, como los que se han convertido en santos. Pero muchos otros de estos santos hombres fueron allí tanto para misionar como para proteger a las poblaciones locales, ya que hubo hombres malos enviados allí y que hicieron cosas malas.
Pero siempre serían estas órdenes las que presentarían las quejas y que harían todo lo posible para protegerlas. Su tarea, tanto de la monarquía española como del Papa, era a los pueblos indígenas del Nuevo Mundo, y hacer todo lo posible por llevarlos a la Iglesia. La Inquisición también existió en el Nuevo Mundo, pero es importante enfatizar que solo los cristianos podían ser juzgados por la Inquisición. Los nativos y los judíos españoles que viajaron al Nuevo Mundo no pudieron ser juzgados. La Inquisición española se considera habitualmente, hoy en día, como el peor tipo de Inquisición, en la que miles de herejes y también miles de judíos fueron asesinados porque se negaron a seguir siendo católicos o convertirse en católicos. La razón por la que esta idea está tan arraigada en la cultura moderna es que fue diseñada por la prensa británica en un momento, particularmente en los siglos XVII y XVIII, en el cual Inglaterra estaba en desacuerdo con España. Debido a la naturaleza del hombre, se produjeron algunos abusos, pero estos fueron a pesar de los fallos de la Iglesia, y no a causa de ellos. Al igual que las cruzadas, la leyenda negra de la Inquisición española se creó hace unos 400 años. En el caso de la España católica, difamada por el norte protestante, la mayoría de estos mitos y leyendas son falsos. España era la superpotencia del momento y el norte de Europa necesitaba una campaña propagandística para atacarla a ella y a la Iglesia católica.